Vamos a esperar que entren los compañeros, alumnos a la clase. Vamos a hablar hoy sobre la creación del ministerio, pues sobre el Ministerio de Comercio Exterior. Y su línea de tiempo, aquí está este primer video importante. OutSystems es la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Comercial. MINSIT reglamenta las medidas transitorias especiales en materia de insolvencia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINSIT establece el Decreto 842 de 2020, por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020, a fin de atender los efectos de la emergencia económica, social y ecológica en el sector empresarial. En este se determinan las medidas específicas en materia de insolvencia como: define los sujetos destinatarios de la aplicación de los mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación, así como el modo y la oportunidad para acreditar la afectación como requisito para su acceso. Señala cómo debe el deudor considerar los pagos y la información financiera a tener en cuenta para el pago de pequeños acreedores que no supere el 5% del total del pasivo externo del deudor. Precisa el efecto del procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio para deudores sujetos al régimen de insolvencia, Ley 1116 de 2006, y personas excluidas de este régimen respecto a las medidas administrativas. Precisa la necesidad de establecer los medios virtuales para que se haga uso de los mecanismos de salvamento y recuperación, así como las consecuencias de presentar de manera incompleta o tardía los documentos requeridos. Señala los efectos del aplazamiento del pago de los gastos de administración por el deudor y la limitación de esta figura frente a las obligaciones incumplidas con antelación del trámite. Define los efectos del pago de obligaciones aplazadas por el deudor, así como los derechos de los acreedores ante el incumplimiento del pago y las consecuencias frente a su vencimiento. Señala la importancia de establecer las obligaciones del deudor frente al juez, sus acreedores y demás entidades, así como las consecuencias del incumplimiento de estas. Establece el procedimiento para la contradicción de la valoración de los deudores como empresa en marcha. Define aquellos acreedores que tengan vocación para obtener el pago de su acreencia en uso del mecanismo de descarga de pasivos. Reglamenta el trámite de validación judicial expedito para que un deudor que haya tramitado un procedimiento de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio pueda extender los efectos del acuerdo celebrado a todos sus acreedores.
Señala la pertinencia de reglamentar el acceso y proceso a adelantar, teniendo en cuenta las objeciones que se presenten dentro del procedimiento de negociación de recuperación empresarial. Para mayor información, consulta el decreto 842 de 2020 en nuestro sitio web, redacción y INSP. Bueno, entonces ya vimos la línea del tiempo del MinSIT. Ahora miremos, ya habíamos visto esto, MinSIT implementa interoperabilidad. Miremos esto. Régimen aduanero. Circular 025 MinSIT implementa la interoperabilidad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinSIT, dejó en firme la circular 025, la cual especifica la implementación de la interoperabilidad entre los sistemas Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE, y sistemas de información de certificados de conformidad, CICERCO. En el marco de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, se indica el fortalecimiento de la BUCE con el objetivo de reforzar las labores de control y así optimizar el intercambio de información. Todo esto conllevaría a la disminución de los tiempos de evaluación de registros y de licencias de importación. Asimismo, se propone automatizar la validación de los datos de los productos. Las validaciones realizadas son la validación del importador, el TT aplicable al producto, el documento que demuestra conformidad, la validación de certificados de conformidad, titularidad del certificado, vigencia de la documentación aportada, el producto a importar y descuento de unidades y el registro de observación CICERCO. La fecha para la implementación de la interoperabilidad entre BUCE y CICERCO es el 13 de diciembre de 2019, a partir de la cual las solicitudes de importación que se presenten para ser aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio deben ser diligenciadas en la sección de permisos según los parámetros establecidos en el instructivo de interoperabilidad habilitado. Los invitamos a consultar la circular 25 y el instructivo en la versión virtual de este ente. Redacción INSP. Ok, entonces también aplica la interoperabilidad. Miremos este que es lo que dice. Aduanera. MinSIT busca prorrogar vigencia del arancel de aduanas para subpartidas del capítulo 64. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinSIT, presentó un proyecto de decreto en el cual prorroga la vigencia del arancel actualmente vigente para las subpartidas del capítulo 64 referidas en este instrumento. El actual proyecto busca prorrogar el arancel del 35% establecido para las importaciones cuyo precio FOB sea declarado
alteración de la política arancelaria nacional frente al sector del calzado, sino por el contrario, pretende extender sus efectos con el paso del tiempo. A las mercancías del capítulo 64, provenientes de una zona de régimen aduanero especial o de una zona franca, se les aplicará lo previsto en este decreto en el momento en que vayan a ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional. Los aranceles establecidos en el artículo 1 del presente proyecto de decreto regirían por el término de un año contando a partir de su entrada en vigencia. Vencido este término, se restablecerá el arancel contemplado en el decreto 2153 de 2016 y sus modificaciones. Usted podrá enviar sus comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 31 de octubre de 2019 a través de los correos manceo@mincip.gov.co y crojas@mincip.gov.co. Ver PDF partidas, redacción y NSP. Impuestos nacionales. MinSit propone reglamentar la circulación de la factura electrónica de venta como título valor. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinSit, presenta proyecto de decreto por el cual se modifica el capítulo 53 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a la circulación de la factura electrónica de venta como título valor, y se dictan otras disposiciones. Partiendo del conocimiento de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, la plataforma de factura electrónica de venta como título valor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirán su consulta y trazabilidad, ante la derogatoria del artículo 9 de la Ley 1753 de 2015, con lo cual se considera necesario regular su circulación como factura electrónica de venta como título valor por el MinSit. Ello con base en las facultades consagradas en la Ley 1231 de 2008 y la Ley 1943 de 2018, algunos elementos que deberá tener en cuenta el referido registro. Así, con dicho proyecto de decreto se requiere facilitar el acceso a instrumentos de financiación en un mercado transparente con base a la información contenida en el registro de facturas electrónicas. Esto con el objetivo de brindarle liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, con operaciones de factoring o mediante el uso de sistemas de negociación electrónica. Usted podrá enviar comentarios al respecto hasta el 13 de agosto de 2019 a través de los correos electrónicos dispuestos para tal fin. Los invitamos a consultar el proyecto de decreto, el formato de comentarios y el anexo 1 en la versión virtual de este libro. Redacción y NSP. Bueno, buenas noches, Oscar. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasaría con la gente que está... Oiga, sí, yo pensé que ya estaría Andrea al menos. Pero ya les escribo, porque no sé. Bueno, aquí estamos viendo unos videos el día de hoy del Ministerio del MinSit. Entonces, ya pues pasé algunos. Ok. Pero pues, es importante ahí echarle una revisadita rápido. Listo, profe. Están en la plataforma, ¿cierto? Estos están en el... ahorita en YouTube, pero ya los voy a subir a la plataforma. Ah, bueno, profe. Vale. El primero... Andrea ya casi se está conectando, profe. Ah, bueno. Por ejemplo, este que nos habla de una línea del tiempo, a ver cómo fue creado, cuándo fue creado, como para que ustedes sepan. Porque a partir de allí, pues se van formando las instituciones y las instituciones se
van creciendo y van evolucionando también, pues a veces las desmiembran dependiendo de los gobiernos porque son instituciones del gobierno, pero aquí, por ejemplo, este se ha fortalecido, ¿no? Miremos un poquito esta línea de tiempo. Listo. ...1991... creación del Ministerio de Comercio Exterior según la Ley 7 de 1991. Y todo se da a raíz de que en 1990 entra el presidente Gaviria, ¿cierto? Y hace la famosa apertura económica. La apertura económica obviamente, entre el país y el comercio exterior y los demás países, comercio Hola, exterior de profe, los demás buenas países. noches. Buenas noches, Andrea. Andrea, ¿difícil el internet o qué? No, profe, ¿por qué? Qué pena. Pues, ¿hace No, mucho bueno, iniciaron? hace rato yo dije, ¿pero qué pasó? ¿En serio, profe? Pues como tú habías quedado de avisarnos a qué hora nos conectábamos, por eso no me había conectado. Y hasta Ah, ahorita que vi tu mensaje, pues me conecté. bueno. Qué pena. Bueno, entonces, me está contando a Oscar, estamos viendo una serie de videos sobre el Ministerio de Comercio Exterior, que es tal vez obviamente es el ministerio que a nosotros nos importa muchísimo y todas las cosas que hace el ministerio, pues nos importa. Obviamente, a diferencia, o más bien, con los trámites que hay, obviamente, de importación y exportaciones a través ya de la ventanilla única de comercio exterior, de BUSE, que eso está, digamos, ya implementado, pues hay otra serie de temas que está implementando el ministerio y que maneja también el ministerio, porque fíjense que el Ministerio de Comercio Exterior, ¿cierto? Es el Ministerio de Comercio. Ya no hacen después al final la diferencia entre que era el comercio exterior, sino todo el comercio interior y exterior. 2, Ministerio de Industria, Comercio, Industria y Turismo. Es decir, se unieron prácticamente esos tres, ¿no? Antes había unos delegados, o en parte del ministerio había una delegatura para la industria. Pero entonces ahora quedó, al final, pues ya tenemos es un híbrido de tres, realmente serían como casi cuatro ministerios que existían antes. Estaban todos independientes. Bueno, entonces en el 91, ¿es a raíz de qué? De que el presidente Gaviria en su momento, a raíz de la muerte de Galán, de Luis Carlos Galán, que era finalmente el dirigente del Partido Liberal colombiano, le habían dado inclusive el aval, y, o sea, definitivamente él iba a ser el presidente. Y desafortunadamente en aquella época, pues el tema del narcotráfico era muy fuerte en Colombia. Pues siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido, pero aún más, pues aquellas épocas, porque estaba el famoso tema de la extradición. Y entonces, pues una de las principales razones por las cuales Pablo Escobar manda matar a nuestro
futuro presidente iba a ser presidente de aquella época, es porque él dijo que cuando iba a ser presidente iba a aprobar todos los tratados de extradición con Estados Unidos y con Europa y con todos lados, y que iba a ser la extradición de algo fundamental porque la justicia en Colombia no estaba funcionando. Y eso era cierto porque tenían a los capos en las cárceles y en las cárceles pasaban mejor y dirigían sus mafias mejor que por fuera. Y entonces, claro, el Pablo Escobar al ver esta situación, pues desafortunadamente hace todo lo necesario por mandarlo matar. Lo matan en Soacha, ¿no? En una plaza pública a unos meses de las elecciones, en la plaza pública de Soacha, aquí en Cundinamarca. Entonces, ahora es Soacha, Bogotá, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia. Y entonces... Sí, profe, la sabana cada vez está comiendo más. Pronto va a ser Funza. Ah, sí. Sí, Funza, Bogotá. Cota, va a alcanzar todos esos municipios. Sí, Sopó, Chía, bueno, Chía y Cajicá ya las alcanzó, ¿no? Sí, Chía y Cajicá ya prácticamente se las está comiendo. Sí. Igual que Soacha. Que es Washington. De lo grande está creciendo impresionantemente Sí. Bogotá. Sí, crece mucho. Bueno, y entonces les estaba echando el carretazo el cuentico chévere para que es historia política y económica de Colombia. Y entonces entra en su momento un dirigente poco conocido realmente, que había estado dirigiendo la campaña presidencial de Luis Carlos Galán. Y Luis Carlos Galán, el hijo de Luis Carlos Galán, Juan Manuel, era muy joven en su momento, ahora ha sido senador, pues primero estuvo de concejal, después estuvo representante y de senador, ha estado de senador en las cámaras, en la Cámara y en el Senado de la República. Entonces, el legado, digamos, que dio en ese momento, pues prácticamente él, como era muy joven, pues le dijo: doctor Gaviria, coja usted las banderas de mi padre. Y eso es prácticamente un nombramiento, porque todo el mundo se abocó a pensando en la muerte, obviamente, de Luis Carlos Galán, y que todo el mundo quería que fuera presidente. Desafortunadamente, con esta muerte, pues nombraron a Gaviria. Gaviria era poco conocido, como les digo, poco conocido, y fue presidente. Entonces, en 1990, él, de las cosas que arman su plan de desarrollo, debido a que en el mundo ya se estaban dando las aperturas económicas, hacía 10 años se habían aperturado, digamos, las fronteras de países como Corea del Sur, de países como Vietnam, países que digamos eran los famosos, ¿ustedes se acuerdan? Los tigres asiáticos de aquella época, en 1990. No, profe, yo no había nacido. Ustedes no habían nacido. Ustedes no habían nacido, están muy jóvenes. Por eso esto es historia patria. Y entonces, pues entra muy fuerte el tema del comercio exterior en Colombia, porque hay apertura económica. Entonces, antes teníamos un modelo que se llamaba el modelo de sustitución de importaciones, el modelo dado por la CEPAL como desde 1953. Mire, pónganle cuidado, desde el 53, pongámosle desde el 50 como para cerrar cifras, desde el 50 al 90, son 40 años
dedicados a tratar de hacer industria, a hacer crecer la industria, pero sobre todo a buscar la industria que sustituyera las importaciones. Si bien se desarrollaron muchas industrias, en el caso, por ejemplo, de los temas de los repuestos para automóviles, pero esos todavía de todas maneras tocaba importarlos, ¿no? La mayoría tocaba importarlos, era por unos cupos especiales y se importaban específicamente. Y el mercado pues era bastante restringido. El mercado allí, a raíz de esa situación de, digamos, de las importaciones restringidas, nacieron los famosos San Andresitos. ¿Sí los conocen o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, desde esa época salieron los San Andresitos, y esos San Andresitos eran donde se vendía todo lo prohibido, entre comillas, en su época, ¿no? Y todo el contrabando. Entonces siempre ha sido, por eso los San Andresitos han tenido esa connotación. ¿Por qué se llaman San Andresitos? Porque resulta que desde aquella época uno iba, si quería comprar televisor Sony, si quería comprar alguna situación, algún electrodoméstico que no existiera y que fuera nuevo en el mundo, lo que fuera, pues uno iba normalmente a San Andrés y Providencia, que era Puerto Libre. Lo mismo Maicao, desde aquella época en La Guajira también era Puerto Libre, pero claro que en Maicao casi nadie iba, porque pues en Maicao se utilizaba sobre todo por las personas que traían las cosas de Venezuela. Desde Venezuela se traía cualquier cantidad de cosas. Vea cómo el mundo al revés. En Maicao traían de todo, de Estados Unidos, de Panamá sobre todo, casi todo lo traían de Panamá y de Estados Unidos en aquellas épocas, o sea, antes de 1990. Y de Venezuela. Venezuela se traía de todo, y obviamente producción nacional y cosas de las multinacionales que producían en Venezuela, y eran multinacionales gringas que producían en Venezuela. Y entonces traían, y Venezuela era muy próspero, definitivamente era lo más próspero, tienen pues unos recursos muy grandes, pero desafortunadamente, así como él dice la canción, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, pasó. Y ahí tenemos la problemática del cambio de modelo. Es un cambio de modelo democrático por uno supuestamente socialista democrático que empezó a generar unos desafueros y unos extremos aún más grandes que estamos viviendo en este momento. O sea, acabaron prácticamente con Venezuela, acabaron con sus recursos, se los robaron. Es decir, existen todavía recursos, pero todos esos recursos, y por ejemplo lo que es PDVSA, pues está acabada, pero todos los recursos de lo que venden y todo, dentro del tema del endeudamiento, los reciben son los dirigentes, son los únicos que se están llenando a manos llenas, son los dirigentes corruptos que tiene Venezuela. Allá sí que eso es más grave, pues la corrupción. Cuando caigan todas esas instituciones, sobre todo Diosdado Cabello y toda esta gente, y obviamente Maduro, si llegan a caer algún día definitivamente, y toda la cúpula militar, pues se darán cuenta de todo lo que se robaron, de todos los millones de dólares que tienen en sus cuentas en otros países, y de los desafueros que ya se ven, ¿no? Se ven desafueros de los hijos de Nicolás Maduro, desafueros de la hija de Chávez, y bueno, cosas absurdas, pero desafortunadas. Entonces, bueno, entonces uno iba a San Andrés, ¿cierto? Uno iba a San Andrés a traerse el televisor Sony desde aquella época, el único lugar donde uno conseguía los televisores, conseguía, claro que eran los televisores grandotes, ¿no? No los super delgados, ahorita, ni nada de esa vaina, no. Y era el famoso Sony, Mega Sony,
o el Sony, pues que era chiquito, como de 20 pulgadas, pues eso para en esa época a color, pues eso era la octava maravilla, 1980. Eso era la octava maravilla de aquella época. Ese televisorcito, vea cómo evolucionamos. Y entonces ese televisorcito Sony, pues era lo último en guarachas de aquella época. Y para traerlo, pues tocaba viajar a estos sitios. Y ya después cuando se dieron cuenta que podían traerlos y traerlos de contrabando y organizar todo el tema y la DIAN y de aquella época, organizar temas, pues empezaron a armar pequeñas bodegas en Bogotá, particularmente en una zona industrial, la zona de la Primavera. Fue bueno, el primero realmente fue el San Andresito de San José, que se queda ahí como abajo de la Caracas con, ¿qué es? Como con calle 7, calle 8, ¿cierto? Ese es San Andresito de San José y ese fue el primero que empezó a traer temas. Obviamente se suponía que eran importados, todos tenían que pedirles licencias y ahí se empezaron a organizar. Después hicieron el de la Primavera, ese tal vez eran los más grandes. Ya en 1900, creció en 1995 y eso, ¿no? Creció pues el San Andresito de la Primavera y creo que inclusive hacia esa época fue que empezaron a crear el San Andresito del Norte. Bueno, ahí alrededor de todos estos hay una serie de San Andresitos, ¿no? San Andresitos del centro, San Andresitos de un lado, del otro. Pero digamos que esos son como los más grandes, ¿no? O sea, el de San José, el de la Primavera y San Andresito del Norte. Y se llaman así porque eran de la isla, de la que acabó de pasar el idiota y lo volvió, no lo volvió idiota, sino lo volvió M, ¿sí o no? Andrea. Sí, profe, eso es mejor dicho. Pobrecitos, Ay, qué sí. pecado. Sí, entonces, desde allá era cuando se traían todos los electrodomésticos, la primera licuadora que uno tenía era traída de allá, una Oster. Y era la octava maravilla, tener una licuadora, ese era el electrodoméstico del siglo, tener uno una licuadora con Profe, ¿y por qué se traían de vaso de allá? vidrio. ¿Cómo? ¿Y por qué era que se traían de allá? Ah, pues porque por allá llegaba precisamente varios aviones de Estados Unidos, llegaba contrabando de Panamá, Ah, ¿cierto? Esa es la ruta. Y entonces, ah. y tenía mucha vida, ¿cierto? Vida comercial San Andrés y Providencia. Pero se conocían era por eso, por ser puertos libres. Sí, puertos de piratas, francamente. Sí. Entonces, fíjense, ahí cada historia tiene su situación simpática. Pero bueno, entonces, a raíz de eso, pues en 1990 llega Gaviria y Gaviria lo que hace es abrir las fronteras. Pero desafortunadamente, pues, o sea, afortunadamente lo hizo, pero desafortunadamente no preparó a Colombia como debía ser para aperturarse y por eso tuvimos excesos y tenemos todavía problemas, digamos, de industria no preparada versus, digamos, productos extranjeros. Porque cuando se abre y no hay la suficiente tecnología para hacer lo mismo que hacen los otros, pues los otros nos van a vender productos con valor agregado, ¿cierto? Productos ya más elaborados y nosotros solamente seguimos vendiendo materias primas. Fíjense que esa es la situación.
Y desafortunadamente eso ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿cierto? Y entonces tenemos unas todavía, ¿no? Pues hay años en los que sí hemos podido exportar, aumentar las exportaciones, pero los últimos años hemos tenido balanza deficitaria, hemos importado mucho más que lo que exportamos. Todo a raíz de lo que les estoy contando. Entonces, sí, es muy importante la apertura económica, pero sobre todo importar lo que necesitamos para producir más. No solamente a los temas de consumo, es decir, tendríamos que realmente dedicarnos a importar bienes de capital para producir otros bienes. Eso es lo que deberíamos hacer. Muchas industrias están dedicadas a eso. Hay industrias, por ejemplo, muy fuertes como en Colombia, como Tecnoglass, por ejemplo, industria barranquillera de los DAES, que han traído tecnología de punta para producir vidrios, han hecho alianzas estratégicas, por ejemplo, con Saint-Gobain en Francia, o sea, se unen con los mejores del mundo en hacer las cosas. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí generan realmente valor agregado y son las que podemos ya mostrar como compañías exportadoras. Aquí exportamos, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con perfilería en aluminio para las puertas y ventanas en aluminio de los edificios. Eso también se ha exportado mucho, se ha crecido, hemos evolucionado con ese tipo de cosas. Hay muchas industrias que han evolucionado, han crecido y han traído tecnología de punta para hacer lo último, digamos, de los productos, de todo lo que se requiere. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también se está importando demasiado consumo, bienes de consumo final, toda la vida por haber que nos meten de todas las multinacionales, empezando por todas las temas de ropa, todos los temas de comida, todos los temas, o sea, tradicionales, ¿cierto? De consumo, que vienen inclusive de China, vienen de ya muy pocos producidos realmente desde Estados Unidos, pero la mayoría son maquilas, ¿no? Es decir, que son empresas americanas que producen en cualquier otro país porque los costos de producción allá son mucho más bajos. Entonces se hacen maquilas, se trasladan, se deslocalizan las fábricas principales de las multinacionales para producir en otros países donde es mucho más económico la mano de obra, es mucho más económica, o sea, los factores de producción son mucho más económicos. Entonces, la producción de telas, por ejemplo, es lo que hace, y se lo han criticado mucho las grandes textileras, por ejemplo, como Zara, ¿cierto? Que es todo un grupo, el grupo de señora Mancio Ortega, que es español, ¿cierto? Es el grupo, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Alguien se acuerda? Inditex. Inditex, ese grupo Inditex, exacto. El grupo Inditex, pues produce, y eso se lo han criticado, ¿no? Produce sus telas en Bangladesh, por ejemplo. Y Bangladesh tiene o sea, de las tasas de mortalidad por cáncer de piel debido a todos estos tintes y todas estas cosas muy alto, deformaciones genéticas por los tintes, por el manejo totalmente sin seguridad industrial de ninguna especie. Hay una pobreza absoluta y por eso se manejan todo este tema de tintes y esto allá, y eso es un sacrificio prácticamente humano. O sea, hay unos videos sobre ese tema tenaces. Yo creo que si ustedes colocan Inditex Bangladesh, creo que les ponen ese video para que lo vean. Es terrible y por eso lo critican, porque definitivamente pues las empresas grandes no, pues, no o sea, sacrifican a mucha gente en la realidad, pero pues esto es todo un tema de sobrevivencia también. O sea,
es algo terrible porque es una relación perversa realmente. Pues porque se requiere comer, como dicen, ¿no? Entonces, por eso entonces les dan lo que les puedan dar y ellos se comprometen a dar lo que sea y a producir lo que sea, con los tintes que sean, con lo que sea, para sacar esas telas y vendérselas. Entonces, eso está siendo muy criticado, se lo criticaron muchísimo y él por eso empezó a cambiar. Amancio Ortega empezó a cambiar el tema de la hechura de las telas en otros países y sí, con medios de bioseguridad, con botas, con una serie de cosas, porque la tenían al rojo, o sea, estaba siendo multimillonario, claro, a costa de la muerte de Bangladesh, ¿no? Entonces, que eso es un país ahí como pequeñito entre China y la India, ¿no? Averigüemos dónde queda Bangladesh. Pero bueno, igual, el Queda video más puede ser, cerca de la India, profe. sí, se más cerca de la Bangladesh. India. Sí. Sí, queda entre la India y Birmania, creo que se llama, o Myanmar. Ah, Myanmar. Sí, Exacto. sí, 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 sí. Bueno, pero entonces, sí, esos videos que yo he visto sobre ese tema son realmente terribles. Entonces, hay gente que sí se enriquece con esa situación, pero es porque los factores de producción, ¿cierto? Pues son mucho más económicos. Por eso China ha crecido tanto en el mundo, pues porque su principal factor de producción es ¿cuál? La mano de obra barata. La mano de obra barata, muy bien. Entonces, como tienen tanta mano de obra y barata, pues las multinacionales, todo el mundo vaya a hacer producir, la llaman la manufactura del mundo, ¿no? La manufactura del mundo. Entonces, todo el mundo va a hacer las camisas y hay como 7 u 8 tipos de calidades en todo tipo de productos allá, ¿no? O sea, uno consigue, como dicen, desde lo más perrata hasta lo más fino, o lo mismo de fino, o el ensamblaje fino, por ejemplo, de un celular. Pero uno consigue de todo allá. O sea, entonces, si uno quiere mandarlo producir, mandarlo a hacer con las mismas características del iPhone, en la misma fábrica donde producen iPhone, con toda una serie de partes de diferentes partes del mundo, lo puede mandar a hacer. Porque China tiene esa particularidad. Mucha gente buscando y trabajando y buscando, obviamente, trabajar, producir, pero por medios de subsistencia muchas veces también. Es que eso es un tema muy esclavizante. Sí, eso Pero es bueno, cierto. Igual por eso mismo es que el gobierno comunista actual de la República de China trata de nivelar esa descompensación que ellos han vivido tantos años, en donde pues obviamente por la falta pues de seguridad y todo eso, a pesar de que ellos tienen disciplina desde muy pequeños, pues les enseñaron siempre cómo hacer un oficio técnico, generalmente, por eso es que se presentaba como tantas personas que tenían el conocimiento y la práctica de hacerlo y como lo hacían tan repetidas veces que ya se volvieron especialistas, sí, francamente. mecánicos especialistas, sí. Es una vaina impresionante, la verdad, pero con el tiempo y ya con la tecnología, China se está modernizando muy rápido y Ujú. creo que esos trabajos van a tender a bajar a los países que están más al sur. Por ejemplo, uno de los candidatos que se piensa que tal vez va a llevar el liderato en eso, aunque China no lo quiere soltar, creo que es Vietnam, si no estoy mal, Ujú. Cierto, que se está sí, ahí como con la competencia en cuestión de mano de obra. cierto. Y fíjate que lo que tú dices es cierto, ahí está creciendo, hay unas ciudades en China creciendo a unos niveles pero brutales, hacen ciudades para, digamos, esa migración del campo, porque era muy, muy, muy rural.
Esa mano de obra Sí, de la mano de exacto. obra. Crean ciudades de la nada precisamente pues para darle modernidad o un avance Ujú. más, digamos, como una ventaja a esa provincia, porque las provincias del centro generalmente son las menos avanzadas, por lo Ujú. general. Las más avanzadas son las de la costa. Cierto, cierto. Entonces, por eso están en todo ese proceso. Ellos, igual, China es un país inmenso, Ujú. francamente. Antes le están movilizando bastante rápido. Las Sí, ciudades están cambiando muy rápido en China. sí, claro. Entonces, ah, pero la base, como tú respondías, Oscar, es obviamente porque tiene una mano de obra y se volvió la fábrica de todo, ¿no? Tienen mano de obra barata, tienen productos baratos, tienen materias primas baratas, pero también tienen materias primas diversas, también tienen puntas, o sea, términos de punta tecnología. Es decir, si yo quiero que lo haga un brazo robotizado, también me lo hacen, pero pues eso tiene un costo, ¿no? O sea, todas las posibilidades ahora hay en China. Hacen cualquier máquina que quieran. Hacen máquinas de cualquier tamaño. Si necesita desde la que pule uñas, una vaina chiquita, hasta una vaina enorme de 100 toneladas, 300 toneladas, 1000 toneladas, lo que pese. Hacen maquinaria pesada, hacen plantas lavadoras, ¿no? Lo que sea. Entonces, ante eso, pues, y esa capacidad, es una capacidad industrial muy, muy grande. Pues el mundo, por eso la pelea entre Estados Unidos y China todos estos últimos años, porque es que le están quitando esa hegemonía que tenía Estados Unidos, digamos, como país dominante de todo el globo. Y Ah, están, claro, profe, porque igual, como no les permiten entrar al mercado chino, generalmente que es un mercado muy grande, o sea, más de 1.400 personas, imagínense. sí, Y fuera de eso, ocupan el mercado internacional, que cada vez están ganando más espacio, más que todo, creo que incluso está quitando posición geopolítica y económica tanto a Estados Unidos como a Europa en África, por ejemplo. Y sí, África, a pesar de todo, es un continente con mucha población, significa que son muchos consumidores que cada vez están adquiriendo productos chinos. Eso sí, no hay que olvidar que ellos, a pesar de ese trato, ellos se están endeudando de forma barbárica con China. Por claro. lo mismo, para mantener el nivel de economía lo más estable posible. No, y Pero, pues, esa es la estrategia, ¿no? Endeudarlos, exacto. como hicieron con Venezuela. China hizo lo mismo con Venezuela, la endeudó, le dio plata, dele y dele plata hasta que la endeudó lo que más pudo y ahora tienes que devolver la punta de De petróleo, recursos, sí, de recursos. exacto. Es Tiene lo que que les... devolverle lo que pueda en recursos o si no, menos, porque igual eso también es una forma de pago y pues eso va perdiendo poco a poco la autoridad, por así decirlo, el país Claro, o lo claro. que queda de país. Qué Lo que pecado. queda del país, sí. Porque, claro, pierde su autonomía el país realmente, ¿no? Bueno, Sí, claro, entra en repartición y pues como digamos le pasa a algunas pequeñas islas del Caribe que quieren volver otra vez al dominio de España, por ejemplo. Hay otras así porque los gobiernos son totalmente inútiles. ujú, Entonces, a veces prefieren volver otra vez con el que los oprimió. sí, sí, pareciera, ¿cómo se llamaba ese? El síndrome de Estocolmo, ¿no? Exacto. Quieren volver donde el causante, quieren volver a Exacto. ser Eso le rey. pasa, por ejemplo, a Sahara Occidental. Mm, Es un país que poco lo han reconocido e incluso la ONU está pidiéndole a España que vuelva otra vez a administrar esos terrenos. Y ujú, está en una disputa ahí con Marruecos. Lo pasa también a Puerto Rico. Puerto Rico está como entre los dos lados. Quiere unirse a Estados Unidos, pero al tiempo también, si Estados Unidos lo rechaza, quiere volver al dominio español, porque el gobierno de Puerto Rico no sirve, sí, francamente. sí, claro. Entonces, Y como Estado de Estados Unidos, pues tampoco le ha funcionado como mucho, ¿no?
No, porque pues Estados Unidos siempre ha retrasado, digamos, como la unificación o adquirir en totalidad el terreno, por lo mismo, por lo que pues es como el sorteo que ellos hacen, más o menos, ellos no quieren acceder a otra fuente más, en donde en el Caribe es muy fácil que lleguen otros inmigrantes a la isla y se presente los problemas de los estados de frontera. Claro, claro, O claro. sea, eso lleva varias complicaciones, pero aún así se aprovechan del recurso económico de Puerto Rico, que Sí, aunque sea poco, pero pues igual genera dinero, que son los puertos. y son los puertos, claro, claro. Entonces, fíjense que el comercio exterior es tan importante a nivel mundial que todos los países realmente, a diferencia como de unos dos o tres que son muy pequeñitos, eh, que inclusive uno es el país más feliz del mundo, no sé si se acuerdan de eso, pues ese no tiene realmente exportaciones, ni siquiera y tampoco tiene importaciones, es decir, es un país muy, lo que llamarían un país autártico, es decir, que produce lo que produce, lo consume, hay muy pocas cosas, digamos, eh, que exporta como tal, pero y está basado mucho en el tema de la agricultura, en el tema, digamos, de la ganadería, entonces todavía sigue siendo, por decir algo, provincias muy primarias y agrícolas, entonces no son así de grandes extensiones y de grandes desarrollos tecnológicos para exportar o para importar, ¿no? Entonces, muy poquitos países, son como dos o tres pequeños, que están en eso. De resto, todo el mundo estamos pues en temas de comercio exterior, tratados de libre comercio, integración económica, acuerdos comerciales, convenios, mucho de todo lo habido por haber. Eh, Donald Trump precisamente tenían un mega tratado de libre comercio, el famoso NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México. Cuando llegó Donald Trump, obviamente suprimió a México y empezó a generarle una situación allá complicada también. También peleó con China, ¿cierto? O sea, todo el tema de los aranceles, todo el tema arancelario, pero porque en el fondo Estados Unidos siempre ha tenido algunos sectores, siempre los había tenido protegidos, es decir, totalmente en sistemas proteccionistas como el sector agrícola americano. Y ese sector agrícola era de los más desarrollados y cuando entra, por ejemplo, China precisamente a todo el tema de los negocios grandes en abonos, en comida, en fertilizantes, etcétera, etcétera, pues a eso es lo que no le gustó a Donald Trump realmente. Cuando entran a utilizar las patentes y la utilización, digamos, del ingenio, que en ese orden de ideas es el desarrollo de un software y de un hardware, y sobre todo del software, por ejemplo, el caso del Android, que es un sistema operativo para los smartphones, pero pues que no son Apple. Entonces, pues entra la pelea también a nivel tecnológico. Resulta que Huawei y estas otras empresas están con todos los temas, por ejemplo, de 5G. Entonces, implementando todo el nuevo sistema de antenas 5G a nivel mundial. Ya hicieron contratos con España, hicieron contratos con los chinos. Se le adelantaron a los gringos. Eso también es otra de las peleas que tiene tuvo Donald Trump, es porque ya va a salir, ahora es Obama Jr., no mentiras, ahora es Joe Biden. Esperemos que Esperemos que, pues, que mejore un poco la situación, porque lo que pasa es que Estados Unidos, para mí, dentro de mi opinión personal, lo único que está haciendo es reprimir y forzar, digamos, que los otros países ya sean mucho más autónomos y no requieran, por ejemplo, de Estados Unidos, y eso hace que pierda exactamente negocios, acuerdos y toda esta vaina, que lo que hizo Donald Trump, la verdad, que
pues sí, fue, digamos, de cierta forma sincero a su forma de ser. Sí, Fue un poco más pacifista, a diferencia de sus antecesores. Y cierto. pues lo que pasa es que era una persona demasiado impulsiva, como que Sí, no era y conflictiva. estratégico como tal y conflictivo exactamente por lo mismo, Mm, forma de ser mm. de él, que lo que hace, pues lo que ha hecho, por ejemplo, con Rusia o con China en este acuerdo del Pacífico, generalmente lo agrícola y eso lo van a sustentar los países del sur de Asia y Australia, Cierto. generalmente. O sea, la demanda que supuestamente requería de Estados Unidos. Y Rusia lo está haciendo por sí sola y dentro de sus pequeños ex países, por así decirlo, de Ujú. las antiguas Unión de la URSS. Entonces, lo que está haciendo es generalmente perdiendo negocios e incluso se tiene en duda que muy posiblemente si los europeos llegaran a despertar y soltarse de las cadenas del dólar, podrían llegar a ser otra vez esa moneda dominante, Ujú. Sí, claro, francamente. claro. Pero Claro, eso requerirá consecuencias. sí, y otros desarrollos también, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa con todo este tema, pues, político en Estados Unidos, que eso afecta a todos los mercados. Pero bueno, terminemos un poquito este tema de Colombia y entonces eh, lo que yo les decía, pues, desafortunadamente, sí, afortunada y desafortunadamente. Desafortunadamente, no nos preparamos bien, pero afortunadamente sí aperturamos fronteras. Eso genera, como todo, cosas buenas, cosas malas. Parece ser que en el balance, pues ha empezado a generar, pues por lo menos cosas más positivas, porque pues tenemos ahora unos exportadores, digamos, mucho más avesados, más conocedores, eh, pero son de puro pulso, ¿no? El pulso del empresariado colombiano es a puro pulso, ¿no? Entonces es un pulso así, como dicen, recio del colombiano. Pero miremos esta línea de tiempo. Mañana me dicen cuándo van a ir, ¿ok? No, 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 no. No. Entonces, sí, eso te contaba. Estoy aquí dictando clases, si quieres ya te llamo, bueno. Bueno, listo, ok, bueno, chao. Bueno, estando esta línea de tiempo nos dio una visión
¿cierto? De cómo está todo el tema del ministerio. Aquí hay unas cosas que deberíamos revisar rápidamente. Entonces nace ProColombia, pero en el 92 no se llamaba ProColombia, se llamaba ProExport, que era el Fondo de Promoción de Exportaciones de Colombia, ProExport. Pero es el mismo ProColombia. Y entonces ahí lo que yo les decía, en el 2002, esa es época de, o sea, creo que es época de Uribe. Nace el MINCID como resultado de la fusión entre los ministerios de Desarrollo Económico, Comercio Exterior, con la Ley 790 del 2002. Entonces, se unieron por estos ministerios. Yo creo que sí tenía lógica, tanto Desarrollo Económico como Comercio Exterior, porque trabajan de la mano del comercio internacional. Entonces, se requiere comercio nacional e internacional y todo el tema de desarrollo económico. Claro que el Ministerio de Desarrollo Económico tendría, digamos, una situación desde aquella época de todo el tema de planeación nacional, es decir, qué manejaba planeación nacional y qué manejaba desarrollo económico. Ahí había unas dicotomías y unas divergencias desde aquella época. Pero ahora como que todo quedó dentro del ministerio y el Departamento Nacional de Planeación siempre ha estado por fuera, es un departamento, ese está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues maneja desde allí todos los temas de planeación y desarrollo económico realmente, desde allí. Bueno. Y entonces en el 2003 hay un decreto que es el 210 del 2003 que establece la normatividad que regirá el órgano institucional. Fíjense que en el 2010 hay como una consolidación de la apertura económica dentro de lo que llamamos la famosa globalización. O sea, a raíz de que el año 2000 entró con toda una nueva fuerza, a raíz del año 2000. Fíjense que 10 años más adelante se va generando esta globalización, ¿cierto? Digamos, pues hay muchos detractores de las famosas globalizaciones, hablan de que inclusive estamos en épocas de desglobalización y que la pandemia generó todo un tema de desglobalización, aunque yo creo que generó mucho más globalización en términos, por ejemplo, de las plataformas digitales, eso sí, amplió ese modelo, ese esquema, y entonces las plataformas virtuales obviamente están dentro de ese modelo del ciudadano virtual, del ciudadano mundial, del ciudadano, digamos, de la aldea global, ¿no? Ese era el famoso tema desde aquella época, ciudadano de la aldea global. Y entonces, este ciudadano de la aldea global, pues ahora puede ser, comunicarse con cualquier persona y verse la cara, afortunadamente, pues gracias a estas plataformas y al Internet, obviamente. Entonces acá, Colombia se integra a una apertura económica con sus países vecinos a través de los acuerdos comerciales. Los famosos acuerdos comerciales son los famosos TLCs normalmente, que son los tratados de libre comercio, los TLCs. En Colombia tenemos 17 tratados vigentes
creo que 16 realmente, porque creo que el de Panamá está en suspensión. Entonces, hay 16 tratados totalmente vigentes y dedicados a la apertura del comercio exterior colombiano y a su vez de los otros departamentos como la Alianza del Pacífico, de los otros países como la Alianza del Pacífico, de los otros países como Estados Unidos, Europa, ¿cierto? Entonces hay toda una serie de tratados que están favoreciendo el comercio exterior, la entrada y salida de mercancías, importación y exportación de mercancías dentro y fuera de Colombia. Ahí está, en el 2011, la famosa Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colombia, México y Perú, para que los inversionistas extranjeros quieran traer sus empresas a Colombia. A raíz del 2011 entraron muchas empresas mexicanas que paradójicamente ya hay muchas que ya han salido de nuevo. Pero sí, hay empresas mexicanas. En Colombia, también Colombia ha hecho inversiones en México. Hay muchas empresas, empezando por el mismo Ecopetrol, ha hecho inversiones en pozos, en rondas, ¿no? En rondas de exploración en pozos en México, precisamente. Entonces, ha habido intercambio, ¿no? A raíz de estas aperturas, de estas alianzas. En 2015, con la ley anticontrabando, las autoridades fiscales de aduaneras hicieron numerosas aprehensiones por grandes cantidades de dinero. Famoso tema de los lavados de dinero, ¿no? En el 2015 fue bastante grande. Vean lo interesante, en el 2018 fue el mejor año en la historia de la industria turística. Tengan ustedes en cuenta que el turismo, ¿cierto? Ecológico, el turismo médico, el turismo de diversión normal, pues genera todo un movimiento de la economía, ¿cierto? Pues se mueven aviones, hoteles, toda una cantidad de partes de la economía, se mueven lugares, digamos, exóticos que empiezan a recibir dineros extranjeros que hacen gasto. Entonces, cuando uno hace toda una promoción, como en Colombia Te Espera, todo este tipo de cosas que lo ha hecho el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Comercio Exterior, Comercio, Industria y Turismo, precisamente por eso se llama MINCIT. Entonces, cuando hace todo ese tipo de cosas es porque está exportando turismo, ¿sí? La gente que viene, digamos, a gastar al país, la gente que viene a vivir unas experiencias y a pagar por unas experiencias, no el turismo ese grave de Cartagena. ¿Cuál era ese turismo grave de Cartagena que ese turismo también desafortunadamente aquí en Colombia ha funcionado? ¿Cuál era ese turismo? ¿Cuál? ¿El de los acompañantes? Sí, de las acompañantes, de las escorts y de las prostitutas. Exacto. Eso Sí, eso. no, terrible. Pero ya hablo del buen turismo, ¿no? El buen turismo. Y ese turismo obviamente es de exportación. Entonces, lo que estamos haciendo es exportar un servicio de exportación. Un servicio de turismo es un servicio de exportación. Entonces, cuando hacemos todas esas campañas o hace el MINCIT,
hace todas estas campañas de Te quiero Colombia, lo único que te puede pasar es quedarte. Una cosa de ese, ¿se acuerdan todos esos eslogans que hay? Lo único malo Sí. sí, lo único malo que Se me están yendo estos eslogans. Realismo mágico es sí, uno. realismo mágico. Realismo mágico es una de las campañas y las otras se me están yendo. Sí. Pero entonces, todo ese tipo de cosas Pero son sí, esas campañas. esas campañas. Esos son para exportar turismo. Vean lo interesante. Y en el 2018, pues fueron los que apuntó a la OA. Fue el mejor año en la historia de la industria turística. Los extranjeros que llegaron al país fueron de 4 millones, harto. 4.276.146 con ocupación hotelera del 55%, mucho más allá del 50%, que es perfecto. Bueno. Y acá hay muchas exportaciones que se han consolidado realmente. Colombia consolida el acceso a los principales compradores como Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Entonces se consolidan mercados, eso es muy importante porque pues tenemos ya acceso a mercados después de que han pasado por una cantidad de barreras y dificultades. Se han consolidado esos mercados, estamos exportando aguacatejas, estamos exportando naranjas, estamos exportando aguacate en Avelena, estamos exportando frutas exóticas, uchuvas, muchas cosas se están exportando, ¿no? De las cosas tradicionales, pues obviamente seguimos exportando café, carbón, Y petróleo. banano. ¿Cuál? El plátano. Y el plátano. El bananito, sí, señor. Bueno, hay que Sí, que diferenciar ahí, ¿no? no hace falta. Dime. Hay que diferenciar porque pues el famoso plátano Hartón es otro diferente, pero nosotros siempre le decimos al banano, le decíamos también plátano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces Que con el tiempo se fue como diferenciando el plátano dulce, que es el banano, a los otros plátanos que se tienen pues que precocinar al menos. sí, claro, porque si usted vaya, coma así un plátano Hartón y verá que le da un dolor de estómago. Terrible. Bueno, entonces ha logrado consolidar en los últimos años pues esos mercados. Pues obviamente a raíz ahorita de la pandemia difícil, ¿no? En todo el mundo, no solamente para Colombia, para todo el mundo. Pero bueno, se ha logrado mantener esos mercados. Bueno, aquí yo les estaba mostrando también. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Porque resulta y pasa. José y Álvaro utilizan eToro para invertir en los mercados financieros. José investiga oportunidades de inversión. Comercial. MinSIT reglamenta las medidas transitorias especiales en materia de insolvencia. ¿Cuáles son esas en materia de insolvencia? Fíjense que a raíz de la pandemia, muchas empresas entraron, digamos, lo que se diría normalmente en default, es decir, en caída, en tener problemas pues financieros, en tener problemas obviamente para mantener la nómina, es decir, para mantener los empleos. Y entonces a raíz de esto pues muchas empresas tomaron la decisión de entrar en un estado de insolvencia, es decir, en una posibilidad que le da la ley colombiana. En Estados Unidos se llama la ley de concordato. Eso es traída de Estados Unidos precisamente, que es una ley en la que
se entra como en un stand-by para pagar las deudas y si puede salir del concordato, es decir, si puede salir de ese acuerdo parcial para resolver sus deudas ya sea con productividad o con activos o con nuevos mercados, etcétera, etcétera. Pero si desafortunadamente no logra hacerlo así, pues entonces ahí empieza la etapa es de disolución y cierre de la empresa. Entonces, la insolvencia tiene algo parecido a eso. Había antes otra ley, ¿cierto? También que era una ley más del orden concordatario, pero sobre todo que le daba la prioridad a pagar lo que se le debían en términos laborales, después términos impuestos. Bueno, realmente siempre ha sido primero impuestos. Todo lo que se le debe a la DIAN hay que pagárselo primero, todo lo que se le debe a los trabajadores hay que priorizarlo también, se paga primero. Y tercero, las deudas a los bancos. Porque el sector financiero, pues obviamente hizo lobby en ese tipo de leyes para que ellos tuvieran algún tipo de prioridad. No fueran los últimos al final de la cadena. Y no perdieran, pues obviamente, digamos, esos patrimonios que han prestado a las industrias, a las empresas, al sector empresarial. Pero entonces, el estado de insolvencia lo regula el ministerio, porque es un tema de comercio. Vea lo interesante. Entonces, este tema de insolvencia que dio margen por lo de la pandemia, pues tenía que ser regulado. El MinSit hace una regulación. Veamos esa regulación. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinSit establece el decreto 842 de 2020. 842 de 2020. Echen una mirada. Porque es que ustedes tienen como empresarios, como, digamos, en temas técnicos, digamos, esto no es un tema tampoco, es un tema profesional. O sea, el técnico, pues como tal, te da una serie de parámetros y sobre todo tienes que saber hacer exportaciones, importaciones, saberte los trámites, saber todas las cosas. Pero como empresario tienes que entender este tipo de cosas. Como asesor tributario, como asesor de comercio exterior, como asesor empresarial. Entonces tienes que saber ese tipo de cosas. Entonces, como asesor empresarial, pues, hombre, existe una ley de insolvencias, está muy mal, no está importando nada, no está exportando nada porque la empresa tiene problemas, ha tenido problemas. Los productos no se los aceptaron en el exterior, etcétera, etcétera. Ha tenido pérdidas, supongamos, desafortunadamente puede ser, o inclusive en el mercado interno ha tenido problemas y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Pues puede haber posibilidades de ponerse como en un estado de insolvencia, de estado de stand-by. Eso tiene toda una serie de consecuencias, positivas y negativas, como todo. Pero puede solucionar sus problemas por un periodo de tiempo que se lo aprueba, obviamente, la Superintendencia de Sociedades, normalmente es la que hace esa aprobación de los tiempos, para ver si usted puede lograr sacar adelante su empresa o sencillamente toca disolver la empresa. Es ese estado de insolvencia que le da a uno esas posibilidades. Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020. Un decreto legislativo, ese es el presidente. A fin de atender los efectos de la emergencia económica, social y ecológica en el sector empresarial. En este se determinan las medidas específicas en materia de insolvencia como define los sujetos destinatarios de la aplicación de los mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación. Fíjese que está hablando de dos temas ahí, salvamento y recuperación, es decir, está buscando salvar las empresas de la quiebra. Entonces, para eso hay unos recursos y eso se llama todo el tema de acumulación de pasivos, ¿cierto? Y resolución de pasivos. Y el otro que es, digamos,
para la recuperación, es decir, montos para inversión para la producción, es decir, montos inversión realmente para la producción. Entonces, hay montos para eso y para lo otro. Así como el modo y la oportunidad para acreditar la afectación como requisito para su acceso. Señala cómo debe el deudor considerar los pagos y la información financiera a tener en cuenta para el pago de pequeños acreedores que no supere 5% del total del pasivo externo del deudor. Precisa el efecto del procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio para deudores sujetos al régimen de insolvencia, Ley 1116 de 2006. Ley 1116 de 2006. Esa es la famosa ley de insolvencia. Allí está la ley. Desde el 2006. Había una ley antes, como desde el 95, si no estoy mal, que también era una ley concordataria, anterior a la 1116, que era la 550. Y personas excluidas de este régimen respecto a las medidas administrativas. Precisa la necesidad de establecer los medios virtuales para que se haga uso de los mecanismos de salvamento y recuperación, así como las consecuencias de presentar de manera incompleta o tardía los documentos requeridos. Señala los efectos del aplazamiento del pago de los gastos de administración por el deudor y la limitación de esta figura frente a las obligaciones incumplidas con antelación del trámite. Definen los efectos del pago de obligaciones aplazadas por el deudor, así como los derechos de los acreedores ante el incumplimiento del pago y las consecuencias frente a su vencimiento. Señala la importancia de establecer las obligaciones del deudor frente al juez, sus acreedores y demás entidades, así como las consecuencias del incumplimiento de estas. Establece el procedimiento para la contradicción de la valoración de los deudores como empresa en marcha. Define aquellos acreedores que tengan vocación para obtener el pago de su acreencia en uso del mecanismo de descarga de pasivos. Reglamenta el trámite de validación judicial expedito para que un deudor que haya tramitado un procedimiento de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio pueda extender los efectos del acuerdo celebrado a todos sus acreedores. Señala la pertinencia de reglamentar el acceso y proceso a adelantar, teniendo en cuenta las objeciones que se presenten dentro del procedimiento de negociación de recuperación empresarial. Para mayor información, consulta el decreto 842 de 2020 en nuestro sitio web, redacción y NSP. 842 del 2020. Importante revisarlo, pues esto fue en junio 17 del 2020. Ya vamos para casi 6 meses, pero definitivamente muchas empresas han podido salir adelante, empresas importadoras y exportadoras, gracias a los fondos que han logrado captar de estos decretos, sobre todo los que lograron entrar al tema de insolvencia antes de la pandemia y obviamente unos durante la pandemia que fueron obviamente tomados sobre todo para trabajarlos con este decreto, el 842 del 2020, porque esa era la idea. Buscar, digamos, lo que yo les decía, como ese stand-by y volver a recuperar el sector empresarial. El tejido empresarial es muy importante en una nación, en un país, porque son los productores precisamente de las materias primas, los productores de los bienes de consumo, de los bienes de capital de un país. Entonces, sin los productores, pues se genera un problema obviamente de baja oferta. Y si no tenemos oferta, pues tenemos también problemas, a su vez, pues de unas demandas insatisfechas por un lado, y todo se vuelve obviamente un ciclo virtuoso en el que, en la medida en la que se crean nuevos mercados y hay que consumir, pues obviamente las personas demandan más, ¿cierto?, de esos productos, de esos nuevos mercados, y aumenta el consumo. Al aumentar el consumo, aumenta el Producto Interno Bruto. Y a su vez aumenta el Producto Interno Bruto en el consumo, en la inversión, y en el caso del Estado, pues aumenta el gasto público como tal. Puede actuar
sobre la base de la inversión y de la infraestructura y del mantenimiento que tiene que hacer el Estado en todas sus instituciones y en todas las temas de infraestructura. Por eso existe en Colombia unas agencias especializadas y está la famosa ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, para generar todo el tema de ayuda y control y de logística, por ejemplo, haciendo puertos, haciendo carreteras, o sea, haciendo todo lo necesario para que vayan las carreteras hasta los puertos, para que se pueda definitivamente aumentar la capacidad exportadora y a su vez aumenta la capacidad importadora, obviamente con las zonas francas, con los puertos, con la capacidad portuaria. Al aumentar y tener más puertos, pues tenemos posibilidades de aumentar nuestra capacidad de importación y exportación. Entonces, muy importante esto que les estoy comentando. Muchas veces, dependiendo de los problemas que tengan las empresas, pero también los municipios inclusive. Hay municipios cuando están muy mal, digamos, muy endeudados, muy complicados, muchas veces lo que buscan es entrar en términos de insolvencia, ¿no? Antes lo podían hacer con la ley 550, pero con esta ley, con la 1116, realmente se particularizó al sector empresarial. Pero antes podían entrar inclusive hasta los mismos municipios del país y podían, si estaban en quiebra, pues entrar en un proceso como de stand-by, como les digo yo, proceso de insolvencia mientras lograban organizar sus finanzas y pagar lo que debían. Ok, bueno muchachos. Entonces, vean que los videos del MinSit son espectaculares, tienen tantísima información. Todos estos videos están, bueno, les voy a dejar los 3 o 4 videos que vimos hoy en la plataforma para que los vuelvan a analizar. Son del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que regulan lo de las aduanas, regulan, por ejemplo, esto es la insolvencia, pero lo interesante es entender eso, entender que tiene todas esas capacidades, y regula todos los temas también de turismo, regula todos los temas, turismo como tal, pues tiene que buscar ahora, a raíz de la pandemia, pues fue de los sectores más afectados en Colombia. Entonces, pues obviamente tienen que buscar una forma de reactivarse y de crecer de nuevo y de posicionarse de nuevo. En eso están. Y para eso hay unos fondos. Ahí está el famoso FOMI, ¿no? El fondo de emergencias, ¿no? El fondo de la pandemia, el FOMI. Y allí hay unas posibilidades, hay unos COMPES también, que salieron hace poco, que esos ayudan a reestructurar y a generar ingresos para muchos sectores de la economía. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Dónde está, como dicen, dónde está la bolita? Pero saber que la bolita sí está ahí, no es un, no es un juego de esos de la calle que nos emborrachan y nos engañan, ¿no? Sí, profe, pero bueno. Bueno, muchachos, entonces pongámonos en... Kevin, por fin llegó Kevin, hombre. Más vale tarde que nunca, Kevin. La profe, sí, señor, un poquito la tarde. Ah, bueno. Bueno, entonces nos vemos. Chao, Kevin. Chao, Andrea. Chao, Oscar. Nos vemos mañana. Ah, bueno, entonces, mañana es un examen sencillo. Voy a ver si los hago de A1. No, mentiras. De pronto de A2. Vale, profe. Pasito, profe, pasito. Pasito despacito, como la canción. Ay, Dios. Bueno, esperemos mañana a ver. Allá nos vemos mañana. Bueno, mucha suerte. Vale, profe. Vale, profe. Chao. Bueno, profe, buena noche. Buenas noches.